Hola muchachos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Espero que se encuentren bien y hoy vamos a ver un tema súper divertido que es la ideología y el discurso. La ideología es un conjunto de creencias y valores que hemos aprendido y aprehendido a lo largo de nuestra vida y se encuentra en este nivel de la cognición, es decir, que está aquí en nuestro cerebro. Cuando el mejor transporte de las ideologías es el lenguaje. Es solo a través de él que podemos dar a conocer nuestro punto de vista. Porque la ideología en sí es algo abstracto, como les dije, es algo que solo está en nuestra mente. Y para poder concretarla, materializarla, usamos el lenguaje, porque de nuevo recuerden que el lenguaje es acción. Si estamos en la autopista y vemos un camión que chocó contra un motorizado, todos vamos a ver el mismo accidente. Al momento de dar nuestro testimonio, ahí es cuando entra la ideología. Porque, por ejemplo, no nos vamos a quedar con el simple hecho de, no, el camión atropelló al motorizado. También podemos decir o podemos inferir algunos juicios de valor, como por ejemplo, el motorizado se comió la luz porque es un marginal y los marginales hacen eso, o el camión era de la Polar y entonces como ellos creen que controlan el país, van y se comen todas las señales de tránsito. Ya cuando hacemos esos juicios de valor sobre un acontecimiento, estamos hablando de un discurso ideológico. Lo que les quiero explicar es que no todos los discursos son ideológicos. Hay unos que simplemente tienen otras funciones que no son las de transmitir ideología. Pero cuando entran todos estos juicios de valor, ya hablamos de un discurso ideológico. La ideología aparece cuando hay dos grupos que están enfrentados. Es lo que hablamos entonces de las luchas sociales o una situación de competencia para ver quién es el dominante. Eso es ahí se puede hablar de un surgimiento de la ideología. Cuando producimos un discurso, estamos plasmando los modelos mentales, los modelos cognitivos que tenemos sobre un acontecimiento. Eso va de la mano con el ejemplo del choque entre el motorizado y el camión. Para este tema voy a trabajar a un autor que, bueno, ya lo mencioné en los primeros cursos sobre el discurso, que se llama Theo van Dijk. Él tiene muchísimos libros sobre la ideología, unos libracos así de gruesos. Y es el creador del famoso cuadro ideológico que usamos nosotros, los analistas del discurso, al momento de estudiar precisamente la ideología que subyace a un corpus específico. Entonces, hay dos tipos de ideología, la explícita y la implícita. La implícita está escondida en estructuras del discurso, que puede ser la entonación, los pronombres, las dudas, y eso es lo que uno va a estudiar y va a descubrir dentro del texto. Como les mencioné, la ideología se evidencia cuando hay dos grupos que están enfrentados. Pero primero, esos grupos deben tener y deben estar claros en su identidad como grupo. Entonces, sería el nosotros versus ellos. Uno obviamente debe tomar partido de quién es. Estamos hablando de nosotros, estamos hablando de ellos. La ideología permite entonces ver a la sociedad en términos polarizados, porque de nuevo es un conflicto entre dos grupos que tienen intereses en comunes y quieren el poder. ¿Cómo logramos esa identidad de grupo antes de enfrentarnos con otro grupo? Bueno, primero, tener un consenso ideológico dentro del grupo, hacer actividades, objetivos, relaciones, recursos y pertinencias del grupo. Todos estos aspectos conforman lo que llamamos la identidad de grupo. Para hacer este cuadro ideológico es bastante sencillo, porque son 4 aspectos fundamentales. El primero, hablar bien de nosotros y hablar mal de ellos. Hablar poco de nuestros aspectos negativos y enfatizar los aspectos negativos de ellos. Este énfasis precisamente lo logramos por medio de diferentes estrategias. En los medios impresos, por ejemplo, los titulares
siempre cumplen esta premisa de hablar bien de nosotros y hablar mal de ellos en la primera plana. Luego podemos usar hipérboles y eufemismos. Hipérboles son exageraciones y eufemismo es matizar lo que queremos decir. Si estamos hablando algo negativo de nosotros, vamos a usar eufemismos. Y si estamos hablando algo positivo de nosotros, vamos a usar hipérboles. Lo vamos a hacer ver que es aún mejor de lo que realmente es. Y eso va al contrario. Si estamos hablando de algo negativo de ellos, vamos a usar hipérboles. Y si es algo positivo de ellos, pues eufemismos. También puede estar explícita o implícitamente, eso va a depender del productor textual. El discurso tiene una serie de niveles, pero por supuesto en el que mayor se ve la inferencia ideológica es en el significado, lo que nosotros llamamos semántica. El significado es un concepto bastante amplio, por eso lo vamos a desglosar. El primero son los temas, que es el tópico más importante de ese discurso, la información que mejor recordamos los lectores. Por lo tanto, el tema de un texto de por sí no, pero tiende a ser la carga donde hay mayor carga ideológica. Si es un discurso antimigrante, obviamente el tema va a ser de inmigración. Si es un discurso antirracista o racista, el énfasis se va a dar sobre el racismo. Eso sería el tema. Es importante que al momento de nosotros construir un discurso tengamos claro del tema que queremos abordar de tal manera que sea lo más explícito posible. No estoy hablando de que lo digamos sin ningún tipo de censura o algo, sino que debe quedar claro para el lector qué quieres transmitir, o sea, cuál es el tema, cuál es la idea principal que quieres transmitir. Si esto no se logra, el texto está mal construido. Luego tenemos niveles de descripción y los grados de detalle, que es más o menos lo que les dije anteriormente. Dar muchos o dar pocos detalles sobre un hecho, cuando somos bastante específicos y cuando no. Describirlo de manera abstracta o de manera detallada. Eso es algo que nosotros como productores textuales tenemos la decisión consciente de hacerlo o no, bien sea para matizar algo o para hacer un hipérbole de algo. Obviamente el autor lo confirma, dice, somos más específicos respecto a nuestros puntos positivos y a los negativos de los demás, y a la inversa. Somos bastante difusos y generales al hablar de nuestros fracasos. Luego tenemos las implicaciones y las suposiciones, porque un texto, más allá de tenerlo todo dicho literalmente y escrito, hay una fase importante que es la inferencia que hace el lector. Hay unos textos totalmente cerrados, que la inferencia no va más allá de lo que te dice el texto, pero hay otros que dejan preguntas abiertas y dan paso entonces a que uno, como el receptor textual, tenga la decisión o tenga la potestad de decir, oye, esto va por aquí, esto va por allá. Y ahí es cuando empiezan los malos entendidos, por ejemplo, que te dicen, no, me tergiversaron, yo no quise decir eso. Ok, eso pasó porque tu argumento, tu exposición no cerró, sino que al contrario, dejó un espacio para la inferencia. Y todos los receptores textuales inferimos sobre lo que leemos. Sobre esto, él comenta que todas las proposiciones que aparecen en un modelo, pero no en el discurso, reciben el nombre de significado inferido del discurso, del modelo mental, de las ideologías. ¿Se acuerdan del caso de Capriles, cuando lo llevaron a juicio porque dijo que había que descargar la rechera en las calles? Ok, el chavismo entendió que él mandó a la gente a matar a los chavistas, por ejemplo. Y él dijo que él no quiso decir eso, que él lo que dijo fue que, bueno, que agarraran las ollas e hicieran cacerolas. Y su juicio se llevó a cabo sobre la base de la evidencia discursiva, pero es sobre todo inferencial, porque él dejó esa frase abierta y depende entonces de nosotros, los receptores textuales, para saber qué quiso decir, ¿no? Entonces, bueno, ese espacio de la inferencia es productivo,
pero también es peligroso. Entonces siempre hay que tener cuidado para cuando nosotros queramos dejar que el lector lo infiera. Seguimos entonces con la coherencia. Un discurso es coherente cuando nosotros podemos imaginar en la realidad que ese discurso es posible. Si no es así, no es coherente. Hay algo que está fallando. Para que el discurso tenga un significado de valor, debe ser entonces coherente. ¿Qué es coherencia? Bueno, que si estamos enumerando una serie de proposiciones, estas vayan de la mano con ciertas relaciones de causalidad. O sea, que una llevó a la otra y la otra llevó a la otra. Ahí estamos, podemos decir que un discurso es coherente. Pero si saltamos de una idea A a una idea B y no hay ningún puente que los una y el lector o el receptor textual se queda en el aire, allí hay un problema de coherencia. Por eso es lo importante de cuando uno hace un texto, sea de la naturaleza que sea, dárselo a otra persona para que lo lea previamente de ser publicado y decirle, mira, ¿qué entendiste? ¿Qué no entendiste? Ahí obviamente va a resaltar lo primero, el tema, que ya lo hablamos, que es la idea principal. Bueno, tú hablaste aquí de la inmigración, ok, pero de repente pasaste de un dato que me decía que llegaban 10 personas diarias, a ahora llegan 15.000 personas diarias, pero no me explicas por qué ese discurso entonces es incoherente y no logra el significado necesario para que el otro lo comprenda. Otra de las estrategias que se vale el analista del discurso y en este caso también el productor del discurso es la sinonimia y la paráfrasis. Ninguna lengua tiene sinonimia exacta, es decir, no hay sinónimos que tengan la igual carga significativa que la palabra a la que queremos buscarle esa otra opción. Por lo tanto, eso de los sinónimos lo podemos usar, pero ya saben que no estamos hablando de lo mismo. Si queremos hablar de libertad, vamos a hablar de libertad. No tenemos por qué buscarle un sinónimo a libertad. Y la otra es la paráfrasis, que es decir, más o menos lo mismo, pero con otras palabras. Aquí hay una intervención directa del productor textual, porque no me estás citando, por ejemplo, me estás parafraseando, está pasando bajo tu subjetividad esa información y sobre tus modelos mentales me estás comentando algo que tú crees que dice el texto, pero no es literal. Por ejemplo, si seguimos en este tema de la inmigración, no es igual a decir inmigrante, a decir extranjero, a decir minorías étnicas. Cada vez que usamos alguno de estos términos hay una carga ideológica detrás. No es un simple ejercicio de sinonimia. Otra de las opciones es el contraste. Contrastar entonces lo de nosotros versus lo de ellos. El autor comenta, su uso recurrente sugiere que posiblemente las actitudes e ideologías subyacentes también se presentan en términos polarizados y definen la línea entre dentro y fuera del grupo. La otra serían las negaciones. Combinan un aspecto positivo de nosotros y con aspectos negativos de los otros. ¿Por qué hacemos estas negaciones? Para evitar que el receptor tenga una imagen negativa de nosotros por el hecho de hablar mal de ellos, por ejemplo. Esto genera entonces discursos ambivalentes que pueden ser positivos, negativos o neutros. Y en esta ambivalencia también entonces entra la inferencia. Mientras más ambivalente sea un discurso, mayor inferencia debe hacer el receptor textual y por eso puede que haya muchas versiones de un mismo texto que finalmente nunca se comprendió, nunca se pudo identificar bien el tema ni nada y solo quedó hacer una inferencia de lo que quisieron decir. Por eso mismo, por el uso de las ambivalencias, de los eufemismos y bueno, todas estas estrategias que se valen los productores textuales en la política, sobre todo para borrar los rastros de su creación. Estas negaciones son muy divertidas y las van a ver una y otra vez. Se las voy a enumerar. La primera es la negación aparente. Yo no tengo nada en contra de ellos, pero, y ahí viene tu juicio ideológico.
La concesión aparente. Tal vez sean elegantes, pero por ahí hay un dicho, ¿no? El de la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Concesión aparente. Empatía aparente. Quizás haya tenido problemas, pero... Apología aparente. Sabrán perdonarme, pero... Esfuerzo aparente. Hacemos todo lo que podemos, pero... Transferencia. Yo no tengo ningún problema, pero mis clientes... Por ejemplo, y culpabilización de la víctima. No son ellos los discriminados, somos nosotros. Estas son las negaciones. Muy importante que las identifiquen en su discurso y que al momento de ustedes hacerlas se den cuenta de que las están usando y de que, bueno, de que hay una salvaguarda de su imagen positiva, de su representación positiva, para que el lector no piense, por ejemplo, que ustedes son racistas, o que ustedes están contra la inmigración, o que ustedes están contra los derechos laborales, etc. Luego, los actores. Los actores serían los personajes que forman parte de este discurso. Pero también es muy importante saber cómo los encontramos definidos. Por ejemplo, colectiva o individualmente. ¿Hablamos de pueblo o hablamos de un representante del pueblo? ¿Estamos hablando de miembros de nuestro grupo o estamos hablando de miembros fuera del grupo? ¿Los identificamos con su nombre, con su apellido, con su profesión, con sus edades o simplemente son anónimos? ¿Usamos pronombres personales o usamos pronombres impersonales? Es igual decir que murió un niño de 13 años en la costa del mar Mediterráneo a decir que murió, no sé, digamos un nombre, Pedro Pérez, de 13 años, proveniente de Siria, en la costa del Mediterráneo. O sea, ¿cuándo le ponemos nombre a esa víctima y cuándo no? Allí también hay ideología. Luego pasamos a la modalidad, que es la subjetividad entonces del productor textual, que es algo que siempre tenemos que tener en cuenta porque ningún discurso es objetivo, pero buscamos que sea lo más honesto posible. Para eso entonces proponemos evidencias o mencionamos evidencias, hablamos de datos, hablamos de citas textuales, porque tenemos que tener en cuenta que el otro, el receptor, siempre nos va a estar evaluando lo que nosotros decimos. Hay evidencias con más pesos que otros. Hay gente que solo dice no porque lo vi en la televisión o porque lo vi en las redes sociales. Eso ya es un motivo de evidencia para algunos, para otros no, obviamente. O las percepciones directas. No, yo lo vi con mis propios ojos. Todo esto da mayor peso al argumento. Somos difusos cuando no sabemos una respuesta exacta a una pregunta y no queremos parecer ignorantes. Ahí es cuando usamos la ambigüedad y la vaguedad. Luego tenemos los topoi. Topoi es lo que nosotros llamamos también lugares comunes, que son argumentos aceptados totalmente por todos que no necesitan ser explicados. Por ejemplo, la igualdad, la tolerancia, la hospitalidad, la fraternidad. Cuando alguien usa esos argumentos para defender su discurso, bueno, está usando un lugar común, está usando un topoi. Obviamente que todos sabemos que la igualdad es necesaria, que la tolerancia, que la hospitalidad, o sea, todos tenemos eso bien claro, entonces son lugares comunes. Es lo que no te sustenta una tesis, por supuesto, pero no solo tu tesis, sustenta las tesis de cualquier persona que quiera un mundo habitable civilmente, por ejemplo. También hay lugares comunes negativos, esos no necesitan ser defendidos a pesar de que sean lugares comunes. Por ejemplo, en un país que recibe inmigrantes, un lugar común puede ser que los inmigrantes son un peligro para la sociedad, eso es un lugar común, pero necesitan entonces defender su argumento porque no es positivo. Cuando son positivos ya no es necesario trabajar mucho para defenderlos porque, bueno, todos los conocemos y todos los aceptamos con antelación. Las estructuras formales. Ahora vamos con cuando tenemos un discurso, el texto en sí, ya esto pasa al nivel sintáctico. Estábamos en el nivel del significado, que es semántico. Ahora vamos con el sintáctico, que es más reducido, porque obviamente en el significado es donde vemos la ideología, pero en el sintáctico también. Por ejemplo, en el orden de las palabras dentro de una oración.
¿Qué mencionamos de primero y qué mencionamos después? He allí una de las claves para identificar esta ideología. Veamos este ejemplo. La policía arrestó a los manifestantes. Los manifestantes fueron arrestados por la policía. Fue a los manifestantes a quienes arrestó la policía. Fíjense que cualquiera de estos tres funciona como un título o como un titular para una nota en el periódico. Pero va a depender entonces del editor, por ejemplo, que quiere hacer énfasis en que la policía arrestó a los manifestantes, o sea, una oración en voz activa o en una oración de voz pasiva, donde la carga recae sobre el agente. Fíjense, los manifestantes fueron arrestados por la policía. Allí todos esos cambios tan sutiles llevan una carga ideológica y cambian entonces la percepción del receptor textual, porque lo condicionan a que su atención vaya a lo que nosotros vemos de primero. Esto obviamente entonces interviene al momento de decir qué va en un titular, qué va en un sumario y qué va en el lead, que es el primer párrafo de una nota. Pero esto ya lo vamos a ver en el curso de notas de prensa.